Bueno, acá vamos a hacer nuestro diagrama de escalera. Vamos a efectuar la siguiente secuencia. Entonces es retorno de 3, extensión de 1, extensión de 2, movimientos simultáneos, 2 retorna, 3 extiende. Y por último, 1 retorna. 1 retorna. Entonces, vamos a efectuar esta secuencia. Ahí está. Ya tenemos nuestra lista de asignaciones o allocation list, donde tenemos output 0 para señal de inicio, output, input 1, todos son input, perdón, input 0, señal de inicio, input 1, retorno de 1, input 2, extensión de cilindro 1, correspondientemente a sensores 1S1, sensores 1S2, input 3, input 4, sensores 2S1, sensor 2S2, equivalentes a retorno de 2, extensión de 2, e inputs 5 y 6 para sensores 3S1 y 3S2, que representan correspondientemente retorno de 3, extensión de 3. Las outputs que vamos a trabajar son output 1, representando memoria para bobina Y1, o sea, nuestra salida que causa extensión de 1A. Output 2, memoria en bobina Y2, o bien salida para extender 2A. Y output 3, memoria para bobina Y3, salida, extensión de cilindro 3. Vamos a hacer esto en diagrama escalera con funciones set y reset. Entonces colocamos nuestro primer peldaño. Entonces lo vamos a hacer con la técnica de verificación de estados del sistema, con lo cual decimos que tenemos 3 contactos que van a revisar el estado del sistema y un contacto adicional que va a ser nuestra señal de inicio. Y esto lo que va a darnos va a ser una salida. Entonces, ¿cuál es el estado inicial? Entonces, revisando esta secuencia, dado que 3 tiene que retornar, entonces cilindro 3 está extendido, entonces estoy detectando al sensor 3S2. Sensor 3S2. O sea, está la extensión de 3. También sabemos que cilindro 1 va a extender y cilindro 2 van a extender. Entonces deben de estar en retorno. Entonces tengo que tener al sensor 1S1, retorno de 1. Y tenemos que tener a sensor 2S1. O sea, tenemos en retorno a 1, tenemos en retorno a 2 y tenemos en extensión a 3. Y si yo doy señal de inicio, o sea, inicio, entonces esto pasa cuando escribo de más, o sea, no reconoce la entrada y entonces quisiera generar un nuevo elemento en la lista de asignaciones y pues no hago más que cancelar y escribir correctamente. Y entonces, verificando nuestro estado inicial, y si doy señal de inicio, queremos que esto genere, vamos a hablar acá de, todos van a ser válvulas monestables. Y van a ser, vamos a restringirlo más todavía, normalmente cerradas.
válvulas nasales normalmente cerradas. Entonces, como son normalmente cerradas, asumimos que para que tenga extensión de 3, entonces yo debería de cancelar la extensión. Y entonces aquí en nuestra output relacionada a la memoria de 3, o sea, memoria de bobina Y3, aquí solicitaría, marcando nuestro coil o bobina, solicitaría un reset. Entonces ya tengo las condiciones que causan esta salida. Nuevo peldaño. 3 retorna. Por lo tanto, la siguiente revisión de estado del sistema es, como solicité retorno de 3, ahora lo que va a estar accionado es el sensor 3S1. Él no ha hecho ningún otro movimiento, por lo tanto sigue estando accionado el sensor 1S1 y sensor 2S1. Entonces, esos siguen en retorno. Entonces, cuando los 3 retornan, ¿qué salida queremos? Queremos que extienda cilindro 1 y entonces queremos que haya una memoria para extender cilindro 1 o bien mantener energizada bobina Y1. Y entonces aquí sobre esta coil, esta bobina, le vamos a dar un set. ¿Sí? O sea, esto va a mantener en memoria a la energización de Y1. ¿Ya? Entonces son las 3 condiciones que generan esta output. Luego tenemos otro escalón y lo que va a significar es, igual aquí voy a revisar 3 estados, 1, 2, 3 estados, y pues asumimos que cilindro 1 ya habrá extendido, y entonces ahora se detectará sensor 1S2, o sea, ya extendió 1. Aún está 2 en retracción, sensor 2S1, retorno de 2A. Y cilindro 3 no se ha pedido cambio, entonces sigue en retorno, sensor 3S1. Cuando esto ocurre, queremos la salida, como es válvula monoestable, queremos una memoria para retener energía en Y2, o sea, queremos mantener salida de extensión de cilindro 2. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a dar un set a esta memoria. Entonces, extiende cilindro 2. Necesitamos otro renglón. Extiende cilindro 2. Son 3 cilindros. Verificamos 3 estados de sistema. Y esto significa, aún sigue extendido cilindro 1, pero ya extendió cilindro 2, o sea, sensor 2S2, extensión 2A, y está en retorno, o bien sensor 3S1, cilindro 3A. Y con esto, ¿qué queremos? Entonces, cuando haya extendido 2, queremos movimientos simultáneos, 2 retorna, 3 extiende. Entonces significa que aquí tenemos 2 salidas y están en paralelo. Entonces tenemos una salida y tenemos otra salida. Eso significa que estén en paralelo. Nada, doy otro clic. Cuando he seleccionado una salida, doy otro clic a coil. Entonces, ¿qué queremos? Entonces queremos retorno de 2. O sea, queremos que la memoria de la bobina 2, que estaba en la bobina de 2, estaba en set. Entonces ahora queremos que pase a reset, o sea que se cancele la memoria.
Mientras que por otro lado, también tenemos que realizar el movimiento extensión de 3. Extensión de 3 es memoria para la bobina Y3. Queremos que se genere la memoria y entonces le damos set. Le damos set. Entonces, retorna 2, extiende 3 y todavía tengo que revisar un estado más. Entonces están 3 sensores por revisar estados. Ajá. Va a haber una salida. Y entonces, ¿qué tenemos que revisar? Aún está extendido 1, o sea, sensor 1S2. Ya retornó vástago de cilindro 2, o sea, sensor 2S1. Y ya extendió cilindro 3, o sea, sensor 3S2, extensión de 3. Y cuando esto ocurre, ¿qué queremos? Retorno de 1, o bien que la memoria sobre la memoria Y1 se borre, que es equivalente a un reset de esta salida. Y con esto ya tenemos nuestro diagrama escalera. Pues ya está el diagrama escalera. Entonces, para que esté completo, tal vez 80, 85. Sí, pues 85 todavía está completo. Pues ya están todos las 5 combinaciones de estados que necesitamos para accionar y borrar las memorias. Profesor, entonces si fueran normalmente abiertos, nada más se cambia el sentido del set y el reset. Sí, o sea, si tienes libertad en tu diagrama de potencia de cambiar o tener tú la válvula que tú necesites, puedes hacer tal vez un diseño un poco más conveniente, pero eso sí, aquí en PLC realmente no hay ningún cambio. O sea, sí cambiaríamos aquí los set y resets, pero en términos de que sea más práctico, aquí no cambia realmente mucho. O sea, solamente es en la interpretación del sistema físico. O sea, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a conectar nuestros elementos al PLC. Y entonces, si comienza con un sistema todos en retorno, entonces lo que el PLC va a interpretar es que tenemos de hecho todos aquí, todos en retorno. Entonces, PLC lo que va a hacer es interpreta, tengo estas 3 señales. Y entonces lo que va a hacer es replicar la secuencia desde este punto. Entonces va a hacer todos los movimientos, se va a ajustar y va a resultar en el sistema de condiciones iniciales. Si decidimos cambiar alguna de las válvulas a normalmente abiertas, para que tal vez nos sea más natural esta primera instrucción, entonces, pues entonces aquí estaría el set. Y donde está Y3 nuevamente, acá estaría reset. Pero pues, o sea, en cierta medida, no cambia esencialmente nuestro diseño. Y pues bueno, este pues es nuestro diagrama escalera. Entonces, alguna duda que tuvieran. Y acá como si es siguiendo nuestra secuencia, pues bueno, se siente una construcción natural de los peldaños. Pero pues tal como habíamos mencionado en nuestro diseño de FluidSim,
esto que está aquí no tiene ninguna diferencia más que en lenguaje de este otro diseño. Que pues bueno, igual le damos un zoom donde estén todos los elementos, o lo que podemos hacer es desplazarlos un poco. Desplazamos un poco. No, todavía no. Bueno. Entonces, bueno, lo que quiero es que aquí se puedan ver las combinaciones. O sea, las combinaciones son las mismas. Esas no pueden cambiar porque si no cambiaría el orden de la secuencia. Entonces, aquí nada más, pues no es tan natural la construcción de los peldaños, dado que, pues bueno, acá puse nuestro bloque set reset. Pues están para el output 1, para output 2, para output 3. Pero si revisamos el conjunto de entradas, no pueden cambiar. Y entonces, pues naturalmente sería nuestro primer peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño, cuarto peldaño con outputs paralelas y quinto peldaño. Como acá sí podemos simular, pues esto es lo que ocurriría, como decíamos, primero se estabiliza al estado inicial, según los sensores que detectó inicialmente, y de ahí en adelante ya entonces se efectúa la secuencia que deseamos. Y pues esto, como quedamos, solamente cambia el lenguaje, pero es este mismo diagrama escalera. Y pues, dudas, preguntas.